Hola amigos, yo soy Laura Malfoy, anfitriona de Tertulias Mágicas y voy a expresar mi opinión en una video reacción sobre esta teoría de que Hagrid era un mago muy poderoso, que está en la página de OK Chicas, y vamos a ver entonces qué es lo que nos dicen al respecto. Ni Albus Dumbledore ni Lord Voldemort. Una teoría afirma que Hagrid pudo ser incluso más poderoso que ellos. ¿Una teoría de qué o quién? Siempre que tienes una teoría tienes que sustentarla. Vamos a ver si nos la sustentan. Si eres Potterhead de hueso colorado, sabrás que Rubius Hagrid fue aceptado en Hogwarts, pero no pudo terminar su preparación como mago. El semigigante bonachón apenas cursaba el tercer año en el colegio de magia y hechicería cuando Tom Riddle, o el que no debe ser nombrado, abrió la cámara secreta y liberó al basilisco. Esta enorme serpiente le quitó la vida a Myrtle la Llorona, en un evento desafortunado que provocó que la escuela fuera amenazada con su cierre definitivo. A Tom, bien quitadito de la pena, se le hizo fácil culpar del delito a Aragog. Bueno, así como que se le hiciera fácil, yo creo que ya llevaba un tiempo pensándolo y no creo que fuera ese mero día que se dio cuenta cuando Harry regresa en el libro 2 y se mete en las memorias por medio del diario de Tom Riddle. Afirman que lo va siguiendo y que lo está esperando, pero la verdad es que yo no creo que fuera en ese momento en que se dio cuenta. Seguramente ya tenía tiempo pensándolo y lo tenía todo muy bien planeado. Cromántula de Hagrid, que miren, ya sé que a muchos no les gustan las arañas, pero la pobre Aragog ni vela tenía en el entierro. Es correcto. Cuando matan a Myrtle, se encuentra su cuerpo, pero no tenía signos de nada, porque la mirada del basilisco te mata pero no te hace daño. Por lo que yo creo que tenían pruebas suficientes para quitar toda culpa de Aragog, ya que no coincidían para nada con las heridas que podría hacer un ataque de acromántula. La terminaron embarrando en el crimen y con ella a Rubius, quien supuestamente estuvo detrás de sus ataques. Fue así que terminaron por expulsarlo, y el Ministerio de Magia le prohibió hacer hechizos y hasta rompió su varita. Bueno, eso de hasta rompió su varita, a cualquiera que expulsen de Hogwarts le van a romper la varita. Es ley. Y un mago sin varita es como una papa sin catsup, prácticamente. Todo iba de mal en peor para Rubius, pero por suerte, Albus Dumbledore sabía perfectamente que era inocente e hizo lo posible por mantenerlo cerca al sugerir que se le contratara como guardabosques. Ahora te preguntarás, ¿y de dónde sacan que era muy poderoso y chalala? Bueno, sí. Dumbledore sugirió y convenció al director Armando Dippet, que era el director en 1942, de que lo contratara como guardabosques. Eso es importante, porque Dumbledore, como todos sabemos, yo sé que hay muchos a quienes no les agrada, pero era un hombre sumamente inteligente. Dumbledore sabía no solo que Harry era inocente, sino lo útil que le iba a ser en el futuro. Y si efectivamente ahora quisiera saber de dónde sacan que era muy poderoso y chalala, como dice la chica, porque nunca fue un buen estudiante, era un estudiante bastante mediocre, no era una persona inteligente y nunca demostró ser un mago muy poderoso. Pues es que déjenme terminar. Cuando le rompieron su varita, se cree que el gigante pegó las piezas en su paraguas para... ¡Falso! Sabemos que eso no se puede hacer. En el libro de las Reliquias de la Muerte nos dejan muy claro que eso es imposible porque cuando a Harry Potter se le rompe la varita, intenta varias veces repararla con la varita de Hermione y eso es imposible. Harry logra reparar la varita hasta que tiene en su poder la varita de Sauco. No solo es necesario tener la varita de Sauco, sino que ésta te sea fiel a ti. Después, cuando Harry ya es el dueño de esa varita, repara la suya propia, por lo que sí, hay varias teorías de que Dumbledore reparó la varita de Hagrid y luego la escondían en el paraguas. Eso sí es muy probable, no está confirmado y hasta donde sé no hay manera de comprobarlo, pero sí es lo más probable. Pero que Hagrid reparara su propia varita, no. Para poder lanzar unos cuantos encantamientos en caso de ser necesario.
Y eso ya es algo de admirar, porque no cualquiera sabe dominar una varita toda estropeada. ¿Ya es algo de admirar? Pues no, a menos que determinen que realmente estaba usando una varita toda estropeada. ¿Verdad, Ron? Pagarás por eso, Malfoy. ¡Traga caracoles! En Harry Potter y la Piedra Filosofal, todos nos reíamos de la escena en la que Hagrid, sin decir una sola palabra, apuntó con su paraguas rosa a Dudley e hizo que le saliera un rabo de cerdito. ¡Qué bien merecido se lo tenía, eh! El incidente fue el que alimentó la teoría de que este personaje es un máster en magia, porque en los libros de Harry Potter se menciona que los hechizos no verbales son muy complicados de realizar, ya que requieren gran concentración y fuerza mental, y son contaditos los magos que lograron dominarlos sin errores. Y dar... ¡Falso! ¡Falso! Hagrid deja muy claro, aunque no sabemos si sea cierto, que su intención era convertir a todo Dudley en un puerquito, no solamente la cola. Él dice que es porque seguramente Dudley ya parecía demasiado un puerquito como para convertirse él y ya no hacía falta hacer mucho trabajo, aunque también puede ser porque Hagrid simplemente no tenía la capacidad de transformación, que no era fácil la transformación humana, era sumamente complicada. Así que muy poderoso no era. Ahora, en cuanto a los hechizos no verbales, sí es cierto, requieres mucha concentración para hacerlos, pero se enseñan a partir del 6º año, así que tampoco es como ninguna proeza. Cualquiera que salga del 7º año en Hogwarts puede hacer hechizos no verbales. Y darle su merecido al primo de Harry no fue el único hechizo que realizó sin siquiera abrir la boca, ya que en esta misma escena prendió la chimenea sin decir ni pío frente a los ojos asustados de Vernon y Petunia. Recordemos que Hagrid solo cursó hasta el 3er año. Entonces, ¿cómo es que sabía hacer hechizos no verbales? ¿Y por qué no? Existía la magia por correo, por ejemplo, la que estudiaba Filch. De hecho, ir a Hogwarts no era obligatorio hasta que Voldemort tomó el poder y quería tenerlos a todos en su control, así que bien pudo aprenderlo en cualquier otro lado y muy seguramente de Albus Dumbledore. Si esto lo enseñaban hasta 6º, todo parece indicar que aunque Rubius no concluyó su preparación, poseía un gran talento para hacer magia, o hasta puede que de la mano de Dumbledore haya aprendido varios trucos. Esto sí seguro que pasó, seguramente que Dumbledore lo fue ayudando para que pudiera valerse por sí mismo en el mundo mágico, y un gran hombre Dumbledore, como siempre decía Hagrid. Aunque él mismo no podía resolver los problemas de todo el mundo, pero muy seguramente fue Dumbledore quien le fue ayudando a aprender a hacer magia, a pegar su varita seguramente con la de Sauco, aunque esto no está confirmado, pero para nada era un mago poderoso. Siempre demostró que era un estudiante bastante mediocre, estaba mucho más interesado en otras cosas, en sus problemas personales, porque Hagrid tuvo una vida difícil, pero no fue ni un buen estudiante, ni un mago sobresaliente, ni mucho menos. Eso no lo sabemos, pero como Albus ayudaba a todo el mundo, no lo dudamos ni tantito. Pero aquí les va otra teoría para que se lo piensen. ¿Qué tal si No, otra más todavía. Voldemort pudo ver que el gigante sería uno de los más grandes magos, y antes de que se volviera una amenaza para sus planes, prefirió quitarlo de la ecuación antes de tiempo? ¿O qué tal si la gente hace teorías que no tiene manera de sustentar y hablan porque tienen boca? La verdad es que sí, seguramente Voldemort tenía más de un mago ducho en adivinación que estaba de su lado y que era mortífago, y así como Snape fue a decirle de la profecía que escuchó Dumbledore de Trelawney, puede ser que haya habido alguna otra profecía, pero las profecías no eran comunes, difícilmente iba a haber una acerca de Hagrid,
Y esto no tiene, la verdad es que, ningún sentido, salvo que saliera a la luz información que no tenemos. Pero la verdad es que no creo que deba tomarse en serio para nada la primera teoría de que Hagrid era poderoso, y mucho menos que Lord Voldemort lo vio. ¿Y por eso lo inculpó por lo del crimen de Myrtle? Todo esto es una teoría, por supuesto. Poderoso o no, este personaje nos robó el corazón. Eso que ni que nos robó el corazón, pero ¿y? Se demostró más bien muchas veces que no era poderoso ni inteligente. Era valiente, era fuerte, era un ser humano muy valioso, pero definitivamente no era más poderoso que Dumbledore y que Voldemort. Muchas gracias.